Padre, te amo, gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor. Desde antes de la fundación del mundo nos escogiste, Señor, para ser tus hijos, Señor. Para ser santo, Rey santo, Señor. Para la alabanza de tu gloria, Señor, nos llamaste, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos encontraste como ovejas perdidas, Señor. Y nos compraste, Señor. Nos compraste con tu preciosa sangre, Señor. Y nos trasladaste del reino de las tinieblas, Señor, al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por tanto amor, Señor. En dar tu vida, Señor, por tus amigos, Señor. Gracias por llamarnos amigos, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, por enviar a tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, para que seamos réplicas de Cristo, Señor. Para que seamos enseñados, Señor, para que seamos, Rey Santo, Señor, guiados por el camino de vida eterna, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor. No nos cansaremos de decirte gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, hasta el día de hoy con nosotros. Y sabemos que se lo seguirás haciendo, Señor, porque la obra que empezaste en nosotros, Señor, tú la terminarás hasta el día que sea perfecta, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por escogernos para hacer una obra tan grande, Rey Santo, Señor, que es manifestar tu gloria, Señor, sobre la tierra. Que la tierra sea llena de tu gloria, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por llamarnos, Señor, a anunciar las buenas nuevas, Señor, de salvación, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. No dejaremos de decirte gracias, Señor, por encomendarnos el ministerio de la reconciliación, Señor, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que, Señor, has hecho y seguirás haciendo con nosotros, Señor, y aún como congregación, Rey Santo, Señor, que te plació decir que levantaran obra en tu nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Santo Espíritu de Dios. Y que seas guiándonos, que seas instruyéndonos, que seas trayendo el entendimiento y la sabiduría para comprender aquellas cosas que tú quieres, Señor, en las cuales caminemos, Señor, por medio de tu enseñanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, sus familias y a todos aquellos que nos escuchan. Sean bendecidos sus vidas, sus trabajos, sus familias, todo aquello que poseen sea bendecido y que el Señor sea multiplicando en gran manera aquellas cosas que son de Él y que necesitamos manifestar a Cristo Jesús en estos tiempos postreros. Sean bendecidos. El tema que nosotros vamos a seguir compartiendo es acerca de la ofensa. Y anteriormente ya habíamos hablado un tema acerca de la ofensa y estábamos hablando de que la ofensa es una manifestación en la que a alguien se le insulta, ¿sí? Y entonces esa persona insultada, esa persona que recibe el insulto, ella es ofendida. Y entonces pueden haber dos formas de que nosotros actuemos en la ofensa. Y una es guardando el silencio. Y podríamos decir que es un hombre espiritual,
¿sí? Que el que se calla ante la ofensa. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Es bien tremendo, hermanos, porque pues esto lo habíamos estado hablando anteriormente. Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. O sea, cuando la persona se queda callada, es una gloria para él, ¿sí? Entonces, aún en la situación que uno se quede callado, entonces tiene que ver la situación del corazón, ¿sí? Que le pueda producir amargura, o que la ofensa, o que sí, amargura o venganza, o que haya guardado su corazón, porque en este caso el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, si nosotros tenemos esa defensa en nuestro corazón, ¿y cuál es la defensa del corazón? El perdón, ¿sí? La defensa de nuestro corazón hacia la ofensa es el perdón, y el perdón inmediato. No empezar a analizar, pero mira cómo este me ofendió y cómo este se vino y me hizo esta cosa y me hizo esta otra. No, Señor, lo perdono. Así como el Señor Jesús, si colocamos el modelo acerca de la ofensa al Señor Jesús, cuando Él estaba en la cruz y que lo ofendieron y le hicieron de todo, y el Señor oró aún por el ofensor y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es importante, ya que hablamos de la cruz, también podemos hablar que el Señor nos habla de llevar la cruz. Y en Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces es una situación de cada uno de nosotros. Miren, mi hermano, si usted empezó a llevar la cruz, aleluya. Aleluya, porque el Señor dice que a cada uno de nosotros, nos dice Mateo capítulo 10, nos dice en el versículo 37, nos dice el Señor, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esto es muy tremendo. Entonces el Señor en el versículo 38 está diciendo, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Quiere decir que, hermana, que el Señor nos está diciendo es que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios debe llevar la cruz. Debe, es una obligación, por decirlo así. Es un requerimiento, es un mandamiento, ¿sí? De llevar la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz nos va a perfeccionar. Y nos va a liberar. Sí, nos va a liberar de esos caracteres que heredamos y los que agarramos también, por decir algo, de las situaciones. Entonces, eso tenemos que irlo soltando. Mira, hermana, que es bien interesante lo que tú estás diciendo, porque si nos dice, el Señor nos está diciendo, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de mí, de ser mío. Entonces, ¿qué es la cruz y qué es llevar la cruz? Nosotros tenemos un tema acerca de la cruz, y es importante que nosotros podamos entender que nosotros vivíamos en las tinieblas y nosotros éramos del maligno y hacíamos la obra del maligno, ¿sí? Su diseño que él tenía para nosotros estamos caminando en lo que el maligno había determinado para nuestras vidas, ¿sí? Y entonces Cristo Jesús nos rescata y nos compra
con el sacrificio, con el precio de su sangre nos compra. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres y que no nos compraron con precio de oro ni de plata, sino con su sangre preciosa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que veníamos con una naturaleza caída. Entonces el Señor nos compra y nos da vida, o sea, nuestro espíritu es vivificado. Pero déjeme decirle que todas esas cosas en las cuales nosotros caminábamos, todas esas cosas las tenemos que crucificar, las tenemos que llevar a la cruz. Como decía la hermana, el carácter, el modo de ser y muchas cosas otras, por ejemplo, la mentira, la venganza, el odio, todas estas cosas tienen que ser llevadas a la cruz. Si tú te niegas a llevar la cruz y a seguir al Señor Jesús, el ejemplo que Él nos da, entonces vas a ser una persona carnal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una persona carnal? Que sigue, es salvo, tiene al Señor Jesucristo en su vida, pero no lo tiene entronado en su corazón. O sea que Él sigue mandando su vida. Y entonces, por supuesto, su vida está en desorden. Y aquí es el punto importante entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros llevamos la cruz, empezamos a crucificar, empezamos a decirle al Señor que nos ayude a cambiar estos aspectos de nuestra vida. Y esto tiene entonces que ver con la ofensa misma, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos ofenden y nos quedamos callados, puede producirse esa raíz de amargura. Cuando nosotros nos quedamos callados, porque es que ese alberga un sentimiento, ¿sí? Alberga un sentimiento en el corazón como esa fuerza dispuesta a defenderse la dignidad o el amor propio, ¿sí? Todas estas cosas. Entonces, eso es una fuerza como la iniquidad, que es una fuerza de maldad dentro de uno. Entonces tenemos que nosotros ponernos al pie del Señor a entregar toda ofensa y a guardar nuestro corazón, porque el Espíritu Santo por eso fue dejado, para que nos ayude, nos muestre también si tenemos ofensas que han sido guardadas ahí por tiempos. Mira, hermana, que es bien importante porque, o sea, o guardamos nuestro corazón, como sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y entonces la ofensa no me va a afectar, sino que voy a perdonar, o dejo que entre mi corazón y se me produzca raíces de amargura y se me produzcan otras situaciones que el día de mañana va a explotar y va a salir eso, ¿sí? Entonces, el Señor por eso es que dice, si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, o sea, a la forma de vivir que era antigua, cuando uno estaba en las tinieblas, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. O sea, queriendo decir lo que el apóstol Pablo nos dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es entregar la vida para el Señor, ¿sí? Empezar a que uno quede crucificado. Y recordemos que hay dos puntos principales aquí en la cruz cuando el Señor estaba, porque colocamos de ejemplo al Señor Jesús, aunque el apóstol Pablo es el que dice en Gálatas 2:20 que está crucificado juntamente con Cristo. Entonces es una enseñanza de que Él también caminó y Él también llevó la cruz y Él también estuvo crucificado y Él también ayudado. Porque para eso nos dieron Espíritu Santo y para eso muestra el Señor en esa figura de José Arimatea que le ayudó a llevar la cruz. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para irnos mostrando eso que tenemos que entregar, eso tenemos que renovar nuestra mente. Entonces Él está allí en esa constancia. Es nuestro ayudador, porque para eso es que dice que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Ahí está el Espíritu Santo en esa ayuda. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros le preguntemos al Señor, aunque nosotros también sabemos
con quién nos ha ofendido y que todavía no hemos perdonado, que todavía tenemos rencor, que todavía tenemos, no de pronto como creyentes, no tenemos venganza, pero muchas veces uno dice, el que me la hace me la paga, como el proverbio del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces uno, como todavía no ha entregado todas esas cosas en la cruz, el día de mañana coge y se las canta, y entonces ¡fum!, salió todo eso, y había guardado silencio, pero después cogió y vació todo. Entonces, la mejor forma en guardar silencio es entregar la causa al Señor. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20 nos dice: Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mire, aquí nos dice que nosotros teniendo pecado y que somos abofeteados, o sea, somos vituperados o nos ofenden o nos dicen tal cosa, lo soportamos, ¿sí? Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea que cuando nosotros sufrimos por la ofensa, cuando nos han ofendido, cuando hay calumnias, cuando hay muchas cosas que el enemigo hace, ¿sí? Las injurias, las mentiras, las agresiones verbales, todo esto, ¿sí? Si nosotros estamos sufriendo, dice aquí la palabra, soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces aquí hay algo bien interesante, que el Señor nos da ese ejemplo, y por supuesto Pedro también, ¿sí? Dice, y está colocando al Señor Jesucristo, dice, cuando padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿sí? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces aquí nos da el apóstol Pedro, nos da otra bendición, otro granito, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, otra palabra de bendición para que la guardemos en nuestra aljaba, que nosotros debemos de encomendar la causa. Señor, mira, Señor, estoy tratando de hacer esto y mira cómo me ofenden, Señor. Mira, Señor, estamos evangelizando, Señor, para que se arrepientan, Señor, pero mira cómo hay la injuria, Padre. Mira, Señor, nosotros los perdonamos, Señor. A aquellos que nos están injuriando, pastores ladrones, pastores a corbata, pastores en carros, pastores en esto y en lo otro, Padre, encomendamos esa causa, Señor, a ti, y los perdonamos a ellos porque no saben lo que dicen. Así guardamos nuestro corazón, y todas estas ofensas, cuando nosotros estamos evangelizando, entonces guardamos nuestro corazón, y no habrá raíces de amargura, y no habrá nada, aquello que del día de mañana vayamos a explotar. Entonces, es una fuerza. Por eso es que explota, porque es una fuerza. Porque se va guardando, se va guardando. Y es una fuerza. Sí. Entonces, mis hermanos, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta entonces que una de las cosas que nosotros debemos de hacer
contra la ofensa es empezar a llevar cruz. Si nosotros no llevamos cruz, somos carnalitos y estaremos respondiendo a la ofensa. Y el Señor nos dice que el carnalito no heredará el reino de los cielos. Entonces, hermanos, bien importante que nosotros tengamos estas cosas en cuenta. En el versículo 38 de Mateo capítulo 10 dice: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Entonces el Señor nos está hablando, ¿sí? Nos está diciendo, y aquel que pasa por alto la ofensa tendrá su gloria. Esa es su gloria. Dice, pero este tiene muchas razones. Aunque le están diciendo todas esas cosas, vamos a ver si es cristiano. Porque los cristianos también se levantan y tal cosa y tal otra. Pero mira, ese se queda callado. Mira, tal cosa y tal otra. Pero importante esto, que el que pasa por alto la ofensa, o sea, que no le afecta, entonces esa es su gloria. Su gloria es pasar por alto la ofensa, ¿sí? Y hermanos, entonces hablábamos también igualmente en Santiago capítulo 3 versículo 2, que hablan acerca de la lengua, y que la lengua es algo, dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces, aquí nos dice, en Santiago dice, que así también la lengua del ser humano lo puede hacer perfecto, o puede manifestar una cosa que no es. Dice en el 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Pero en el versículo 2 que yo les quiero hablar, y que de pronto pues queremos mirar, nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso. Entonces, si los barcos, si las naves grandes tienen un timón, ¿sí? Y es gobernado por ese timón tan pequeño, asimismo el hombre también tiene una lengua, es un músculo muy pequeño, ¿sí? Pero si lo sabe controlar, como dice aquí en el versículo 2, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea que aquí tiene que ver un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, ¿sí? Y también tiene que ver la mansedumbre. ¿Por qué? La mansedumbre es la capacidad de controlar tus instintos, óigalo bien, todo lo que es, o sea, lo que podría ser la lengua. Y como dice aquí que enciende bosques, ¿sí? En un fuego impetuoso. Entonces la mansedumbre es la capacidad de controlar tus instintos, o sea, los sentidos, los deseos, ¿sí? El enojo, todo ello. La mansedumbre tiene esa capacidad, y es algo que no es, cuando estamos hablando de la mansedumbre, no es algo no es una persona pasiva. No, la mansedumbre, o sea, tiene una capacidad de gobernar su vida, ¿sí? Su emoción. Y no quiere decir que sea también de un carácter débil, no. No podemos confundir un carácter débil con la mansedumbre, ni podemos confundir una persona que es pasiva, ¿sí? A que es manso. No, eso no es mansedumbre. Entonces, mansedumbre podemos ver a Moisés, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que Moisés era el hombre más manso del mundo, ¿sí? Y entonces podemos ver la situación de que Aarón y María hablaron de Moisés porque se había casado con una negrita, ¿sí? Entonces dijeron, ve, ¿y qué? Y entonces Moisés oyó que le estaban hablando, ¿sí? Y Moisés se quedó callado, pero el Señor los oyó y dijo, esto no lo voy a dejar así. Moisés es mi amigo y cómo no lo voy a defender. Vengan para acá, yo he oído.
y le dijeron a Moisés, coloca en la puerta del tabernáculo a Aarón y a María, que yo he oído lo que han dicho. Sí. Y cuando el Señor les está hablando de lo que han dicho, ahí mismo Moisés se postró en tierra a la oración. A interceder. A interceder. Y entonces ahí es donde María queda leprosa y a Aarón por la investidura no le pasa nada, ¿sí? Pero después él muere y no pasa para la tierra de Canaán. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que mirar acerca de lo que nos dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos. O sea que hemos ofendido, sí. Yo he ofendido, sí. Hemos ofendido, sí, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces, aquí debemos de entender que un varón perfecto es el que puede dominar su boca, que puede dominar su carácter, que puede dominar la ofensa, ¿sí? Porque el enemigo es con la ofensa que trabaja, ¿sí? ¿Para qué? Para bajarlo de lo espiritual a lo carnal. O sea, el que le presta la boca. Porque como Pedro se la prestó a... Es que una cosa es que el que ofende, ¿sí? El que insulta y el insultado. Entonces ahí hay dos personas y dos cosas que uno mismo las puede desarrollar. El que ofende y el que es ofendido. Entonces, aquí nos está diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea que te pueden ofender, pero entonces, como dice el proverbio, va a quedarse callado, va a la gloria de él, o sea, la discreción, ¿sí? La discreción del hombre le hace lento para la ira, o sea que es discreto y no se va a irar, ¿sí? Y su gloria es pasar por alto la ofensa. O sea que aquí nos está diciendo que esa persona que ha sido ofendida, dice, es sabiendo, dice, entonces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que debemos de ir desarrollando esta parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio y la mansedumbre, ¿sí? Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros en Mateo 11, versículo 28, nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí está diciendo el Señor que es nuestro reposo. El Señor es nuestro día de reposo, hermano, porque en Hebreos nos dice, en Hebreos 4, nos dice que el Señor dejó un día, ¿sí? De reposo, dejó un día. Y porque Israel no creyó, dice, y juró en su ira, no entrarán en mi reposo, dejando un día. Y el Señor es el reposo nuestro, ¿sí? El Señor Él es Señor del día de reposo, y por ende, Él es nuestro reposo. Entonces Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Queriendo decir que tú y yo, hermanos, aún la ofensa, aún a aquellas ofensas, aquellas agresiones verbales, aquellas cosas, aquellos insultos, aquellas mentiras, aquellas cosas que levantan contra uno, el Señor dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ahí no termina todo, mi hermano. La enseñanza nos dice el segundo paso, de ir primeramente al Señor y descargarnos, que es lo que hablamos sobre la injuria, que nos dice en Pedro, ¿no? Que vayamos en el versículo 23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros, venid a mí todos los trabajados y cargados, entonces es encomendar al Señor esa causa. Señor, mira lo que está sucediendo, Señor. Uno quiere trabajar, uno quiere ayudar, uno quiere hacer, pero encuentras puro desprecio, encuentras puro insulto, encuentras esto y encuentras la ofensa, Señor. Entonces, allí uno está haciendo la primera parte, ¿sí? Que ir al Señor, que estás trabajado y cargado, y Él lo hará descansar. Pero entonces la segunda parte dice, lleva mi yugo sobre ti. O sea, aquí lo dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. entonces el segundo punto es que yo tengo que llevar su yugo, ¿sí? Tengo que llevar su yugo, tengo que unirme a Él, amarrarme con Él, caminar con Él. No es solamente entregar la ofensa, entregar la carga que yo tengo y chao, hasta luego, y sigo haciendo las de las mías. Tengo que mirar mi reacción a todo eso, igual lo que hacía el Señor Jesús, ¿sí? Por eso dice, aprended de mí, ¿sí? Entonces tenemos que aprender qué reacción luego tuvo el Señor para con esa persona. Entonces, al llevar mi yugo, es un reposo, es un descanso, ¿sí? Porque dice que el yugo de Él es ligero. Va a caminar, ¿sí?, con Él. Va a caminar con Él, va a estar... yugo me hace que yo camine con Él. O sea, hermanos, nosotros podemos dejar esa causa ante el Señor, pero seguir haciendo nuestra vida. Y no es así. El Señor dice, amárrate conmigo y caminemos juntos y aprende, ¿sí? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallarás descanso para tu alma. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Señor, mira lo que está sucediendo. Señor, mira tal otro y tal otro. Y el Señor dice, quédate callado, no digas nada, tal cosa. Pero entonces yo sigo por mi cuenta. Y sigo haciendo lo mío, y sigo hablando y hablando y hablando, y Él me dice, quédate callado, y yo sigo hablando. Entonces, no estoy caminando con Él, no estoy siguiendo el consejo que Él me dice. Y entonces, no va a haber un descanso para el alma, ¿sí? Y entonces en el versículo 30 nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está. Esto, voy a entregar todo y voy a hallar descanso. Y después me dice que camine con Él y voy a hallar descanso para mi alma. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el llevar la cruz, hermano, es importante, pero tenemos que saberla llevar. Entonces, en la ofensa, nosotros tenemos que entender, hermanos, qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y si nosotros miramos, por ejemplo, al apóstol Juan, nosotros miramos que el apóstol Juan y el apóstol Santiago nos dice que fueron adelantados, fueron mandados adelante hacia Samaria y el Señor Jesús. Pero resulta que sucedió una cosa y entonces pues ellos determinaron hacer algo. Y entonces esto lo podemos mirar en Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Entonces, mire tan tremendo. ¿Cuál es la ofensa? Que ellos van allá a Samaria y a esa aldea y ellos le van a hacer los preparativos al Señor, pero allá no los quisieron recibir. Entonces, él viendo esa ofensa, o sea, los discípulos viendo esa ofensa, que era el maestro, ¿sí? Y que era el Señor Jesús, y que era el hacedor, y entonces le dice, mas no lo recibieron. Entonces, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En la fe que ellos tenían, podían haber hecho descender fuego, pero el Señor cogió y los reprendió y les dijo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Entonces, esto es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que aquí nos está mostrando dos discípulos del Señor Jesús que necesitaban ser perfeccionados, que necesitaban caminar con Él, llevar el yugo y aprender de Él de que eran mansos y humildes de corazón, porque después, más adelante, podemos ver quién fue el apóstol Juan, ¿sí? Y fue uno de los apóstoles que murió, el único apóstol que murió de muerte natural, porque a los otros todos los mataron, ¿sí? Y el apóstol donde recibió el Apocalipsis. Entonces, esto es lo que podemos ver de llegar a ser el discípulo amado del Señor Jesús. Entonces, vemos que sí hay esperanza para cada uno de nosotros en hacer cambios en nuestra vida, de ese ímpetu como potros, hermanos salvajes, que tenemos que ser domados y entregar toda esa fuerza al Señor, ¿no? O sea, como potros que se doman, pero entonces, y ellos quedan al servicio del amo, ¿no? Entonces es igualmente nosotros como potros salvajes que nos doman, y esa fuerza es la que entregamos al Señor, ¿sí? No al prójimo, no para explotar ante el prójimo. Y ya entiende y lo ve, y entonces sabe lo que va a hacer el dueño. Y entonces lo sigue sin necesidad de llamarlo ni nada, sino que lo sigue ya. Sí, entonces en Hebreos nos habla también de ese ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Sí, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es el ejemplo que el Señor nos da, ¿sí? Y dice que Cristo en los días de su carne, o sea, cuando participó de carne y sangre, ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y hermanos, nosotros, como dice la palabra misma, que nosotros no hemos derramado ni siquiera una gota de sangre combatiendo contra el pecado. Aquí nos muestra que Cristo Jesús ofrecía ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, ¿sí? Al que le podría librar de la muerte, o sea, a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces has orado con clamor y con súplicas y con lágrimas que el Señor te cambie? ¿Sí? Esa sería como la pregunta. Señor, quiero que me cambies este carácter. Señor, quiero que me cambies esta obra. Señor, esto que tengo aquí que no me deja vivir en paz, Señor. Cámbiame, Señor. Renuévame, restáurame, sáname mi corazón. Ahí es algo que no lo podemos hacer nosotros. Y el Señor
nos va a oír a causa de nuestro temor reverente. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos padeciendo por obedecer al Señor? Sí, tú puedes estar padeciendo, pero te lo digo, cuando estás llevando la cruz. Cuando nos dice en Mateo 10:38, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Pero si tú has determinado de llevar la cruz y crucificar a ese hombre viejo, estás padeciendo. ¿Sabes por qué? En Gálatas 5:16 nos dice que el caminar en el Espíritu, ¿sí? La carne, las obras de la carne se oponen a lo espiritual. Y entonces ese hecho por agradar al Señor, ese hecho por producir ese fruto de la mansedumbre, por producir ese fruto del dominio propio, eso te produce sufrimiento. ¿En el qué sentido? Porque quieres agradar al Señor. Si lo estás haciendo, estás caminando bien, estás llevando la cruz y estás llevando todo ese hombre viejo a la cruz. Y el Señor, como dice la palabra, dice que Él te oye a causa de tu temor reverente. Eso es tener temor de Dios, el querer agradar al Señor y el crucificar todo ese hombre viejo, mi hermano. Y entonces dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, ese padecimiento que tenemos nosotros nos enseña a ser obedientes. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Aleluya por nuestro Señor y por esa enseñanza que nos da. La ofensa, hermano, la ofensa, nosotros tenemos que dominarla. Nosotros tenemos que someterla, ¿sí? Y que eso no nos haga bajar de la cruz, eso no nos haga tirar la cruz, eso no nos haga salirnos de la iglesia, eso no nos haga de ofender y aún de pegarle al pastor, porque a nosotros, no es que nosotros, a mí me habían contado de este hermano, y este le pegó al pastor, mira, y digo, ese chiquito le pegó al pastor, ese le pegó un puño y lo tiró al suelo, al pastor. Y tremendo esa situación. Y hermanos, es importante que nosotros podamos entender que mucha gente ha sido ofendida, ¿sí? En la misma iglesia, por los mismos hermanos, han sido ofendidos y hasta luego, me voy. Entonces esto tiene que ver es con la ofensa, ¿sí? De que no pudieron soportar esto, como nos lo dice en el proverbio, ¿sí? La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que esa ofensa lo sacó, o sea que esa persona apenas estaba caminando en Cristo, todavía no había dominado esas obras de la carne y esas obras de la carne hicieron que sacarlo. Y podemos decir entonces que el enemigo mismo, hermano, es el productor de la ofensa, ¿sí? Porque Pedro, caminando con el Señor Jesús, Pedro fue un instrumento del enemigo para querer hacer tropezar al Señor Jesús y de no ir a la cruz. Y como lo habíamos hablado anteriormente, que el rey David escribió muchos salmos mesiánicos, o sea, cuando decimos más salmos mesiánicos, eran situaciones proféticas. Por eso el rey David también fue un profeta, ¿sí? Aparte de ser un salmista, el dulce cantor de Israel y la lámpara de Israel, muchos de sus salmos tenían que ver con el sacrificio de Cristo Jesús y con el dolor en su corazón, en su vida, de todo lo que padecía. Y nosotros lo podemos mirar en el Salmo 22, por ejemplo, en el versículo 1 nos dice: Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y estas palabras no son ajenas para nosotros, porque cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y era abandonado por causa de que Él llevaba el pecado del hombre. Y entonces en en Mateo 27:46 nos dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, mire que el Señor habla esto, pero sin embargo, dice el salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras, de mi clamor? Entonces eso era lo de su alma, con todo lo que él estaba padeciendo. Y miramos en el Salmo 22, en el versículo 7 y 8, nos dice: Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Eso es muy tremendo porque es el salmista. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire, esto es la situación que él sentía. ¿Sí? La estaba expresando. Y la expresaba, se la expresaba al Señor. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Dice aquí, diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y entonces, esto es lo que el Señor sentía en esos momentos, y el salmista lo expresa muy bien. Pero en Lucas capítulo 23, versículo 35 nos dice: y el pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es este el Cristo, el escogido de Dios. Y hay otra parte donde también meneaban su cabeza y lo escarnecían. Y le dice el que sanaba, el que hacía esto, ahora ¿por qué no es ayudado? Y todo esto lo miramos en este Salmo 22, aun cuando dice el Señor en el versículo 12 del Salmo 22. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Tremendo, porque el salmista como llama a aquellas personas toros de Basán, toros fuertes de Basán. Dice, me han rodeado mucho. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, dice el versículo 11. El versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí sus bocas como león rapaz y rugientes. Este es todo lo que el salmista expresaba, y dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto era lo que el Señor sentía, y nosotros lo podemos ver allí cuando el Señor Jesús estaba ante el concilio y todo lo que lo injuriaban y todo lo que le decían, en Mateo 26:57. Los que lo prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le seguía de lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el final. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron
aunque se presentaron muchos testigos falsos, pero al fin llegaron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testificas esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Miren, mis hermanos, estos eran los toros de Basán. O sea, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. O sea, y como lo dice en Isaías 53, que dice que él no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces ahí en Isaías 53, 7. Entonces, hermano, esto es lo que el Señor padecía. Estas fueron todas sus ofensas, pero ¿cómo respondía? Sí, esto era lo que tenía en su alma, pero ¿cómo era que llevaba toda esa causa? Sí, esta es la parte que nosotros debemos de ir aprendiendo de él, porque por eso él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y podríamos decirle: Señor, ayúdanos a caminar contigo, colocándonos el yugo, Señor, y para aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. Nosotros allí en el versículo, en el capítulo 22 mismo, donde estamos en el versículo 16 en adelante, nos dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es un profeta, este es David como profeta, profetizando la muerte del Señor y que horadaron sus manos y sus pies. Por eso le digo, pero si vemos el versículo 15, dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Esto es lo que el Señor Jesús sentía en esos momentos. Dice: pero perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Cuando nosotros vemos que el Señor habló esto, no lo habló, el Señor cayó, ¿sí? Pero allá en su interior hablaba estas cosas que el profeta David nos lo dice. Entonces, hermanos, nosotros lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versículo 35 y 36. Después que le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. ¿Y cuál profeta era? El profeta David. Aleluya. Señor, bendito Dios, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, porque tú nos enseñas, Señor, a llevar con la ofensa, a librar con la ofensa, Señor, bendito Rey, Señor. Y Rey Santo, Señor, colocamos nuestra causa, Señor, delante de ti. Pero primero queremos decir, Señor, que nos perdones, porque hemos ofendido también, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, y que en algún momento podamos pedirle perdón al ofensor, Rey Santo, al que está ofendido, Rey. Perdónanos porque un día ofendimos, Rey Santo, Señor, para poder nosotros colocar nuestra causa también delante de ti, Señor, y hacer un cambio en nuestras vidas, Rey. Señor, bendito Rey, así como tú, Señor,
que ofreciste ruegos y súplicas, Señor, y con un clamor reverente, Señor, bendito Dios, y lágrimas, Señor, al que te podía librar, Señor. Señor, queremos, Rey Santo, Señor, con temor reverente, Señor, que nos ayudes, Rey, a no ofender, Señor, con palabras, Señor, así como lo dice Santiago, Rey Santo, Señor, que si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo, Señor. Rey Santo, Señor, auxílianos, Rey, a ser aquellos varones perfectos, Señor, que refrenan su boca, Señor, refrenan su lengua, Señor, que no se levante la ofensa, Señor, porque el amor es el que debe primar, Señor. Como tú lo has dicho, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo, Señor. Que el amor se manifieste en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, te lo pedimos, Padre, en la forma de ver, Señor, y en la forma de hablar, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, aún, Señor, en presencia de nuestros angustiadores, Rey Santo, Señor, estemos sentados a tu mesa, Señor, comiendo, Señor, bendito Dios, de tu palabra, Señor, de tu pan, Señor, de tu maná, Rey, de la revelación, Señor, bendito Rey, estemos sentados a tu mesa, Rey, que nuestra cabeza tú la unjas, Señor, Rey Santo, Señor, y que nuestra copa esté rebosando, Señor. Y así, en presencia de tus de los angustiadores nuestros, Señor, sea más importante estar a tu mesa, Señor. Sea más importante estar sentado a tu mesa, Señor. Sea más importante que nos unjas con aceite, Señor. Sea más importante, Señor, que nuestra copa esté rebosando, Rey Santo, Señor, que prestar atención, Señor, a nuestros angustiadores, Padre. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a caminar, Rey Santo, Señor, como lo hablaba el Rey David, Señor, y que quedaron plasmadas sus palabras, Rey. Sus profecías quedaron plasmadas, Rey Santo, Señor, y tú, Señor, las cumpliste, Señor. Enséñanos, Señor, bendito Rey, Señor. Enséñanos, Señor, bendito Dios, Señor, a ir a ti, Señor, en nuestras necesidades, Señor, en nuestras angustias, Señor. Aun cuando nos ofenden, Señor, colocar delante de ti, Señor, esa causa, Señor. Y mejor que tú hagas todo, Señor, y nosotros seguir caminando en paz, Señor, contigo, Señor, perdonando al ofensor, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.